si prendemos las cámaras, algunos, y nos vemos aquí, quienes estamos. Qué lindo que han Buenas llegado. noches, Ricardo. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué lindo verlos y verlas. Excelente. Hoy Disculpe, no puedo tenemos activar algo mi cámara bien por interesante. la señal. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y para los que vienen por primera vez, bienvenidos, bienvenidas. A ver, estoy aquí dejando entrar a otras personas. Como saben, en la vida integral estamos muy comprometidos con ofrecer cursos y espacios como este, en los que aprendemos, podemos aprender Ya nada más. a Bueno, no sé qué tanto se haya cargado. mute aquí, mute, ok. Como digo, en los que podemos aprender a alcanzar una felicidad, un estado de paz, un estado de tranquilidad que no dependa de factores externos. Entonces, como saben, todos los lunes a esta hora, por favor, inviten a sus amigos, a sus amigas. Este es un espacio gratuito en el que exploramos distintos temas. El lunes lo hace Raúl, el primer lunes del mes, el segundo lunes lo hace José Najar, el tercero Oscar y el cuarto lo hago yo. Y tenemos este espacio. Los jueves también yo tengo un espacio que todos pueden asistir, se llama Satsang. Lo pueden ver en joserricardofuentes.com. Ahí también pueden ver eso. Y todos estos son espacios gratuitos que ustedes pueden utilizar. Todos los domingos a las 8 de la mañana de Colombia, todos los domingos a las 8 de la mañana de Colombia, tenemos un espacio gratuito en el que básicamente exploramos técnicas de meditación para reconectarnos con nuestra capacidad de disfrutar la vida plenamente. Entonces pueden ir a lavidaintegral.com para conocer más de qué es lo que nosotros hacemos en la vida integral. Bueno, hoy estamos hablando, vamos a hacer una serie de 4 meses sobre el poder de dejar ir las emociones, sobre soltar, sobre no estar amarrados a todos estos problemas que tenemos. Entonces, en las sesiones anteriores, hoy vamos a ver específicamente, los mecanismos que tienen que ver con 3 emociones, que son la apatía, la depresión y la pena. Y cada una de estas sesiones vamos a ver más en detalle algunas cosas. Todos queremos dejar ir esas cosas. Pero como cosa general, lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos una tendencia a clasificar lo que a nosotros nos pasa, todo el mundo, como algo bueno o como algo malo. Si algo nos gusta, nosotros nos agarramos a eso. Yo quiero más de esto, yo quiero más de esto. Y si algo no nos gusta, lo rechazamos. Esa tendencia fue la que el Buda descubrió, que era lo que nos estaba causando sufrimiento. Es ese apego que nosotros hacemos y ese dominio que hay en nuestra vida de nuestras emociones. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros no somos nuestras emociones. Nosotros decimos, yo soy triste, yo soy bravo, yo soy intranquilo. Nosotros decimos que somos, nosotros no somos eso. Nosotros no somos nuestras emociones. Nuestras emociones es algo que nosotros tenemos, pero que nosotros podemos dejar ir. Y el gran problema, lo que hemos visto en las otras clases, que el gran problema que nosotros tenemos es que a nosotros nos dejamos dominar por nuestras emociones. Entonces, para hacer un repaso muy rápido, esto fue el tema de 2 sesiones, la idea es esta. Imagínense un conejo, ¿no? El conejo está comiendo hierba, comiéndose una zanahoria en el campo y aparece un coyote o aparece un águila o cualquier cosa. Y obviamente el conejo tiene que, ¿qué hace el conejo? El conejo corre lo más rápido que puede y se esconde en la madriguera, porque el conejo necesita por naturaleza, ese miedo que le da, esa atención, hace que el conejo tenga una reacción para salvarse. Y en cuanto se mete a la madriguera,
Lo que yo decía, el conejo se mete a la madriguera, se pone sus gafas y empieza, uy, qué cosa tan terrible, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Cómo hubiera pagado las rentas si me agarra el águila o si me agarra el coyote y mis hijos qué hubieran hecho? No, nada de eso pasa, el coyote se relaja y sigue comiendo. Pero nosotros los seres humanos tenemos un cerebro en el cual cuando nos pasa algo, nos pasa una emoción, seguimos dándole manija a esa emoción una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso, yo me acuerdo, esa es una cosa que me acuerdo mucho. Una vez yo quería dictar una conferencia en AEX-Andes. Yo estudié en la Universidad de Los Andes, quería dictar una conferencia allá. Y resulta que una de las personas que está en la junta directiva de AEX-Andes dijo que no. Entonces le preguntaban por qué no, dijo, porque es que ese tipo cuando estábamos en el colegio dijo una cosa de mí. O sea, habían pasado 55 años y todavía se acordaba de algo que yo había dicho. Entonces, este pobre señor de la junta directiva de AEX-Andes y todo, había cargado durante 55 años el resentimiento por algo que yo había dicho que yo ni siquiera me acordaba que dije. Nosotros los seres humanos tenemos estas restricciones y nos aferramos a esas cosas. Entonces, lo que hablamos en las sesiones anteriores es posible dejar esas emociones. Raulito, te voy a hacer co-host para que por favor, me hagas mute a la gente. Ok. Entonces, eso fue lo que hicimos, ¿sí? Básicamente lo que dijimos es, nosotros, las emociones son, hagan de cuenta este lápiz, ¿verdad? Si nosotros agarramos este lápiz, y si alguno de ustedes tiene ahí un lápiz, háganlo, y apretamos más y más y más, vamos a empezar a tener un sentimiento muy común, que es el sentimiento de algo que estamos aferrados y que nos molesta. Porque si yo aprieto el puño cada vez más, voy a sentir ese sentimiento familiar de tensión. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para dejar esa tensión? Lo único que tengo que hacer es abrir la mano y el lápiz se va. Pero nosotros no queremos entender que todo lo que tenemos que hacer es dejar ir las emociones. Entonces, lo que dijimos es lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer para dejar ir una emoción es aceptar que la tenemos. Pues parece una cosa contraintuitiva, pero para yo poder dejar ir una emoción de miedo, lo primero que tengo que hacer es aceptar que tengo miedo. Porque si tengo miedo de tener miedo, entonces el miedo está 2 veces separado y es más difícil. La primera cosa que tenemos que hacer es aceptar lo que estamos sintiendo. Con esa aceptación se abre la puerta a que nosotros podamos llegar a una emoción más elevada y empezar a soltar las cosas. Entonces, hoy vamos a hablar de la primera emoción, la emoción más baja que nosotros tenemos. Esto está basado en la escala de emociones. Hay muchas escalas de emociones. Una de esas escalas es la escala de emociones del Dr. Hawkins, pero hay muchas escalas de emociones. Básicamente, nosotros, la emoción más baja de todas las emociones es la inconsciencia. Simplemente esas personas que no quieren saber nada de nada, son como nada, no tienen entusiasmo, no tienen nada. Después viene la apatía, que es un poco menos, pero que es como, yo no puedo, es difícil, está bien que no pueda, es demasiado doloroso intentarlo, ¿sí? Es una persona apática. Enseguida de la apatía viene la pena, o sea, es yo siempre, yo nunca, o sea, yo siempre espero, esto me duele, ellos nunca, yo no tengo confianza. O sea, hay otro estado en el cual, encima de la apatía, que es la pena, que es un poco más alto, después viene el miedo. Entonces, lo que vamos a hacer en estas 4 sesiones, hoy vamos a empezar con la apatía y la pena. Vamos a mirar esas sesiones. Voy a tratar de que esto cubra solamente unos 20 minutos más la explicación y luego quiero que algunos de ustedes que tengan una situación que tenga que ver con
está bien que no pueda, es demasiado doloroso intentarlo, ellos me lo harán, es muy difícil, estoy seguro de que no puedo, es siempre muy difícil, o yo siempre puedo, pero yo nunca puedo, siempre fallo, yo no me doy cuenta cuando siento tristeza. Cuando estemos en estos estados, alguien que esté, yo voy a trabajar con esa persona y vamos a demostrar claramente cómo tú puedes dejar ir eso y cómo te puedes liberar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Bueno, un minutito si alguien tiene una pregunta. Que espero que hayan estado en las clases anteriores, las hayan visto, que hablamos muy en detalle de eso. Ok. Entonces, empecemos por empecemos por la apatía y la depresión. ¿Ok? Entonces, la apatía, ¿qué es la apatía? La apatía es una creencia que tenemos y es la creencia de que yo no puedo. Es una creencia, no necesariamente, simplemente yo no puedo y como no puedo, no lo intento. Es el sentimiento de que no podemos hacer nada con respecto a una situación que tenemos, que nadie nos puede ayudar. Es desesperanza, es impotencia ante las cosas. Entonces, cuando una persona tiene apatía, sentimiento de apatía, tiene unos pensamientos asociados. Si ustedes recuerdan, la vez pasada dijimos que las emociones tienen varios componentes, tienen sensaciones corporales, por ejemplo, el miedo a veces nos da una estrechez en el estómago o aquí, pero no necesariamente esas sensaciones corporales corresponden a la misma sensación, al mismo sentimiento. Pero la apatía normalmente está asociada con una especie como de parálisis en el cuerpo y está asociada con pensamientos de ¿a quién le importa? ¿De qué sirve tratar? Estoy aburrido, eso no vale la pena. ¿Para qué me voy a molestar? Al fin y al cabo, si yo lo hago, nunca lo he podido hacer, ¿no? De todas maneras no puedo ganar. Es un sentimiento de estar desanimado, de estar derrotado, de que las cosas son imposibles, de que estoy abandonado, de que estoy aislado, alejado, deprimido, agotado, insatisfecho, pesimista. No, pero si es que el gobierno, es que eso nunca sucede, todo está mal. No tienes humor, no tienes sentido. Te sientes fracasado, fracasada, vives cansado o cansada, tienes desesperación, se te olvidan las cosas, eres una persona fatalista. Todo es muy tarde, ya estoy demasiado viejo, ya pasó el tiempo. Eso es lo que, todas esas cosas es lo que nosotros llamamos la apatía. Ese es un estado, una emoción que es una emoción que tiene muy baja energía y que es una emoción que nos detiene a todos. Recuerden lo que estoy diciendo, en estas 4 clases vamos a ir desde los sentimientos más bajos, emociones más bajas, hasta que en la última clase vamos a hablar del entusiasmo, las ganas de vivir, pero hoy estamos empezando con la apatía. El propósito de la apatía, la apatía existe y tiene un propósito biológico, que es convocar ayuda para, o sea, una persona, la razón evolutiva es que la apatía era una manera de que te vieran como con menos para que te ayudaran, ¿sí? Eso tiene sentido. Entonces, nosotros, obviamente que la apatía es un sentimiento, es una emoción no superada del estado infantil de completa yo no puedo hacer nada, me tienen que hacer todo, me tienen que alimentar, me tienen que ayudar. Todo. Ese estado, que era un estado natural en ese momento, que como estado en ese momento no era patológico, cuando lo tenemos como adultos se convierte en un sentimiento que no deberíamos tener, porque ya tenemos agencia, tenemos capacidad de hacer cosas, pero no la estamos ejerciendo. Entonces, gran parte de la población mundial desafortunadamente vive en ese estado de apatía. Y como vive en ese estado de apatía, yo sé que hay mucha injusticia en el mundo. Yo no estoy diciendo que no hay injusticia en el mundo,
pero la gran mayoría de la gente está tan dominada con la apatía que no hace nada por ellos mismos, porque al fin y al cabo, todo lo que nosotros hemos logrado lo hemos hecho nosotros, no es que han venido marcianos o otra cosa a ayudarnos. Nosotros mismos, cuando superamos esos estados difíciles, logramos salir adelante. Y de las gentes de la gran cantidad de gente que tienen muchos problemas, pobreza, eso, hay algunos que son capaces de superar eso porque tienen una fuerza interior que ha superado esa apatía. Eso es lo que quiero. Entonces, para estas personas, como dije, no hay esperanza de que puedan satisfacer sus necesidades básicas. Ahora, como no hay amor, como no hay afecto, esas personas que están dominadas por la apatía pierden las ganas de vivir. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para superar esa apatía? ¿Sí? Entonces, la manera es que nosotros tenemos que empezar a dejar ir, a cambiar las cosas asociadas a la apatía. Por ejemplo, si tú tienes un pensamiento de no funcionará de todos modos, ¿para qué intentarlo si no funcionará de todos modos? Cuando tienes ese pensamiento, tienes dos alternativas. Una es aceptar el pensamiento, lo cual, ¿qué hace? Te sigue manteniendo en el estado de apatía. Pero el otro es decir, eso es verdad. Es verdad que no va a funcionar de todas maneras, voy a intentarlo. Entonces, fíjate una cosa, en el momento en que tú estás apático y dices, esto no va a funcionar de todas maneras, y te quedas ahí, sigues en apatía. Pero si en vez de decir eso, dices, bueno, voy a tratar de dejar ir este pensamiento, no lo puedo cambiar, no será de otra manera. En el momento en que tú dices, puede que sí funcione, ¿por qué no está funcionando? Lo que vas a descubrir es que no lo estás haciendo porque tienes miedo. ¿Okay? Pero fíjate lo curioso que sucede. Cuando tú estás en el estado de apatía, tú no tienes ninguna energía, no te quieres mover. Pero ¿qué pasa cuando tienes miedo? Hay una energía que viene, ¿verdad? Porque cuando te da miedo, tienes que reaccionar. Entonces, esto es muy importante lo que estoy diciendo. Cuando tú cuestionas los pensamientos de apatía, las actitudes de apatía, aparecen otras emociones que tienen más energía que te pueden hacer empezar a moverte y te sacan de ese estado de inmovilidad que da la apatía. ¿Quedó claro eso? Todavía tienes un estado difícil, que es el miedo, pero por lo menos es un estado que es más elevado que el estado de no hacer nada. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? A ver, algunos. Ok. Entonces, la forma de salir de la apatía es recordarnos a nosotros mismos nuestra intención, elevarnos y ser más libres, que eso es lo que queremos. No queremos elevarnos, queremos ser más libres, queremos ser más eficaces, queremos ser más felices, queremos dejar de lado la resistencia. Entonces, las técnicas de dejar ir, lo que al tú aceptar que estás en un estado apático y tener unos pensamientos y aceptar esos pensamientos y empezar a cuestionarlos, empiezan a aparecer otras cosas que te ayudan a empezar a moverte. Entonces, vamos a verlo claramente con alguna persona con la que vamos a trabajar. Ahora, otra cosa que es importante con respecto a la apatía es que las personas que viven, a ver, aquí dice, Cruz dice, ok, ¿cómo dice? ¿Dónde está? La apatía está relacionada con el procrastinar. Correcto. Una forma de apatía es procrastinar, porque cuando tú dices, no, mañana, lo que estás haciendo es postergando la cosa y no tienes que enfrentarte al miedo que estás sintiendo o a las cosas que estás sintiendo. ¿Ok? Sí, está relacionada con... Pero entonces, otra distinción. Otra cosa que hay que entender con la apatía es la diferencia entre el no puedo y el no quiero.
y tú dices, no puedo, es un estado. Cuando tú dices no puedo, no hay movimiento, ¿verdad? Porque si yo le digo, bueno, venga acá, y hay una roca que pesa 1 tonelada, y me dicen, levántela, ¿yo qué digo? No puedo. Y es verdad que yo no puedo levantarla, es verdad. Pero si yo digo, no quiero, es distinto, es que yo no estoy dispuesto a buscar ninguna manera de mover la roca de 1 tonelada, porque obviamente no puedo con mis manos, pero puedo contratar una grúa y levantarla. O sea, cuando hay voluntad, hay la forma de hacerlo. Entonces, es en nuestra mente, cuando nosotros podemos decir, no es que yo no puedo, es que no quiero, no estoy buscando los medios. Y de no quiero, de no puedo a no quiero, después está lo intento. Si puedo, lo hago. O sea, tú tienes que mover los pensamientos y en la medida en que mueves los pensamientos, cambian tus emociones y cambian las formas en que tú enfrentas la solución al problema. Entonces, ¿estamos hasta ahí? Otra cosa que tenemos que entender con la apatía es que tenemos que mirar, fíjate, todas las emociones, detrás de la emoción, tienen un beneficio. O sea, ¿por qué estamos teniendo esa apatía? Entonces nosotros tenemos que mirar cuál es el beneficio que nosotros estamos recibiendo de ser una persona apática. Entonces la recompensa normalmente está en las excusas que nosotros tenemos para salvar nuestra reputación, y lo que estamos encubriendo es el miedo. Cuando tú dices no puedo, nadie te va a juzgar por no lograrlo, porque ya aceptaste que tú no puedes. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros aceptamos los estados de apatía es porque si lo intentamos y fracasamos, vamos a tener un juicio de que nosotros no fuimos capaces de hacer la cosa. Entonces, el beneficio que tiene la apatía, créanlo o no, estas son cosas negativas, es que no nos expone a nosotros al fracaso. Si no lo intentas y dices que no puedes, nadie te va a juzgar porque no fracasaste. Y el miedo que tienes a intentarlo es que vas a fracasar. Entonces, la solución baja que encuentras es ser apático y no hacerlo. Ese es el beneficio oculto de la apatía. Entonces, la apatía y la depresión son finalmente un precio que nosotros estamos pagando por habernos conformado, por haber estado presentes en nuestro propio ser a comprar la idea de que somos inferiores, de que somos pequeños, de que no lo podemos hacer. Es el precio que nosotros pagamos por tragarnos nuestra propia negatividad. Es el resultado de resistirnos a vernos a nosotros mismos como una fuente de amor, de valor, de grandeza, de soporte. En realidad no es más que una definición de que nosotros mismos involuntariamente nos hemos visto como pequeños. ¿Ok? Entonces, eso es la apatía. Ahora, ¿qué significa ser más consciente? Porque esa es la idea. Para poder nosotros empezar a ser más consciente es que nosotros empezamos ese camino de buscar la verdad de quiénes nosotros somos. Por eso yo estoy empezando, digo, al nivel más bajo de las emociones, que es casi la inmovilidad, la empatía. Pero cuando nosotros empezamos a descubrir, un momento, hay emociones más altas y podemos avanzar, la cosa que nos tira de arriba es poder entender que nosotros somos algo más grande, que hay una verdad en nosotros mismos que no estamos encontrando. Esa voz interior que en vez de diluirla, la dejamos y nos dice, tú sí puedes, tú eres. No como una cosa de ego, de que yo puedo derrotar, y no como una cosa en contra de las cosas, esa motivación no, sino como la herencia natural de haber sido creados, entre comillas, a imagen y semejanza del Creador, lo que tú creas, Dios. Nosotros somos unos seres destinados a ser puros, a ser grandes, y la apatía nos oculta eso. Ok, vamos entonces,
y ahí hay mucho más que decir. La siguiente cosa que nosotros tenemos que entender en la apatía es que tenemos que entender que uno de los efectos más sorprendentes de la voluntad, cuando empezamos esa voluntad de soltar las emociones que nos detienen, en nuestra negatividad interior, es que descubrimos que existe un polo opuesto a los sentimientos negativos. Y ese polo opuesto es los sentimientos positivos que nos muestran lo que se llama la grandeza interior, que nos muestran lo que los caminos espirituales llaman el ser interior, el ser superior. Eso no es una cosa que tú tienes que convertirte y lograr. Eso es algo que está dentro de ti ya, que lo único que tienes que hacer es descubrirlo. ¿Sí? Como dice el curso de milagros, dice, el amor es algo que no se puede explicar y este curso no pretende explicar el amor, pretende simplemente quitar las barreras que impiden que veamos eso que es el amor, que es nuestra herencia natural. O sea, nosotros somos seres grandes por naturaleza. Y es cuando empezamos a soltar, el efecto de empezar a soltar es que podemos empezar a tener pensamientos positivos, elegir lo positivo. Decimos, aquí voy a elegir lo positivo. Ok. Vamos a mirar entonces, otra cosa que es importante de la apatía es ese famoso dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces nosotros, por eso estamos en la vida integral creando comunidad con gente que quiere crecer, que quiere despertar, que quiere ayudar, que quiere... Esa unión con esa gente nos hace crecer. Es otro punto. Ahora miremos la parte del dolor o el duelo. El duelo es una experiencia muy común en todos nosotros. El duelo lo sentimos por cosas difíciles, cuando no logramos cosas, cuando perdemos personas amadas, cuando somos poco cariñosos y poco amables, y cuando tenemos pensamientos como, ay, este año lo he desperdiciado. Es un sentimiento de tristeza, de soledad, es un sentimiento de como, oh, si solo yo hubiera hecho esto. Es como el arrepentimiento, sentimientos de abandono, de dolor, de impotencia, de nostalgia, de melancolía. Entonces, la mayoría de nosotros llevamos una gran cantidad de dolor reprimido. Especialmente en este caso en nuestra cultura, los hombres, las personas masculinas, tenemos una gran represión porque nos dijeron los hombres, los hombres no lloran. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Entonces eso crea una imposibilidad de sentir la pena, de sentir el duelo profundamente, que es un sentimiento muy importante en la vida del ser humano. Todas estas cosas son importantes. El problema es reprimirlas. Entonces, en lugar de reprimir el sentimiento, si permitimos que surja y lo dejamos abandonado, digamos, abandonado no en el sentido de abandono, sino en el sentido de que siga su curso, los estudios por lo general dicen que incluso el duelo más grande puede durar entre 10 y 20 minutos. Y ya después, no quiere decir que tú no quieras a tu papá porque se murió y que a los 20 minutos estés tranquilo. No quiere decir que no lo quieras. Porque tenemos tantas ideas de cómo funciona la cosa. Si somos hombres, tenemos que ser estrictos. Y somos mujeres, tenemos que seguir llorando por los siguientes 8 años. Ninguna de las dos cosas es real. Este proceso es un proceso que tiene su química biológica. Y cuando tú no interfieres con esa química biológica, ese sentimiento puede pasar. El recuerdo, la apreciación por tu padre que se murió, por el perro que se murió o por el negocio que perdiste, va a seguir ahí. Pero el efecto negativo en tu cuerpo y la química negativa no tiene por qué estar porque nosotros podemos dejarla ir. Entonces, si nos resistimos al sentimiento de pena y nos rendimos, si no nos resistimos al sentimiento de pena y nos rendimos totalmente a él, o sea, lo vivimos, los estudios muestran, como dije, que en 10 o 20 minutos simplemente se va a ir disolviendo. Y si nosotros nos seguimos rindiendo, eso va a acabar por agotarse. Entonces, solo tenemos que experimentarlo plenamente. Entonces,
puede ser que el primer día sea muy difícil y si tú no lo resistes, y poco a poco se va a ir disolviendo. Vuelvo y te repito, lo que tienes que quitarte de la cabeza es la idea de que si no estás llorando por la pérdida 2 años después, no querías a esa persona. Eso es una idea que no es real. Es una idea que no es real. Y hay mucha parte filosófica y metafísica que no estamos entendiendo cuando seguimos lamentándonos. Porque la gente, o sea, hay otros estados exaltados y sobre todo, cuando estamos nosotros viviendo esos sentimientos de tensión, no estamos siendo eficientes en nuestra labor de ayudar, en nuestra labor de ser agentes de cambio, agentes de paz en el mundo, porque estamos tan metidos en nuestras propias emociones y sentimientos. Por eso dejar ir esos sentimientos es importante. Ahora, la base psicológica del duelo, la base psicológica del luto, es el apego. El apego y la dependencia se producen porque nosotros nos sentimos incompletos, ¿verdad? Y buscamos cosas externas para completarnos. Entonces buscamos objetos, personas, relaciones, lugares, conceptos para satisfacer esas necesidades internas. Cuando nosotros, fíjense la importancia de dejar ir estos sentimientos. Cuando nosotros dejamos ir el sentimiento del duelo, empezamos a darnos cuenta de que nosotros no necesitamos otras cosas para ser completos. Vuelvo y repito, esto va en contraposición con la idea de que, porque a todos nos dicen, ¿cómo así? ¿Es que ya no te duele que se murió tu papá? ¿Pasan 2 días y ya estás feliz? Es que no lo querías de verdad. Eso no es cierto. Eso es una cosa que la sociedad ha creado, es otra de las creencias que tenemos en la sociedad que nos mantiene a nosotros, nos mantiene atrapados. Tú puedes seguir honrando la memoria o puedes seguir honrando la necesidad que tenías de cualquier cosa que ibas a lograr cuando la perdiste. No necesitas sentirte mal por no tenerla. Puedes seguir apreciando la cosa, pero el proceso de falta interna, el proceso del dolor interno, no tiene por qué estar ahí, porque esa no es la prueba de que tú amabas a esa persona. Eso es. Entonces, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo manejamos una pérdida? Entonces, debido a la naturaleza del apego, del que nos estamos hablando, el estado que precede a la experiencia real de la pérdida es el miedo a la pérdida. Entonces, esto se suele defender de 2 maneras. Una es, ¿estamos hasta ahí? Entonces, vuelvo a repetir eso. Debido a la naturaleza del apego, el primer estado que está antes de la experiencia de la pérdida real es que nosotros tenemos miedo a la pérdida. Entonces, nosotros cuando tenemos una persona que queremos y se va a morir, por ejemplo, o tenemos una cosa que tenemos y se va a perder, cuando eso sucede, cuando sucede la muerte, nosotros llegamos a ese momento ya con una cantidad de carga de todo el miedo de anticipación que tuvimos a que eso sucediera. La persona no se ha muerto, pero llevamos 3 días pensando qué voy a hacer cuando se va a morir. Todo eso lo único que ha hecho es aumentar el apego y el miedo a perderla ha sido tan grande que cuando se da eso estamos totalmente atrapados. Y esto suele pasar de 2 maneras. Una es que nosotros aumentamos la intensidad del apego mediante intentos de reforzar los vínculos con esa persona. Ay, yo no te he dicho que te amo tanto, perdí toda la vida y te voy a perder. Y todas estas cosas que a último, o el dicho que todos tenemos, ¿sí? Ese dicho que tenemos de que nadie aprecia nada hasta que lo pierda. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué no aprecias las cosas que tienes? ¿Por qué tienes que esperar hasta que se pierda para apreciarlas? Nosotros estamos tan metidos en estas cosas que nunca cuestionamos esas cosas, porque no tenemos este proceso de dejar ir las creencias que tenemos. ¿Ok? Entonces,
Este enfoque lo que hace es una fantasía de que cuanto más fuerte sea el vínculo que tenemos, menor va a ser la posibilidad de perderla. Lo cual no es cierto. Porque si nosotros aumentamos un vínculo con algo que se va a perder, lo que estamos aumentando es el dolor cuando lo perdamos. Esa es la base de la filosofía del apego. Nosotros tenemos esa idea de que solamente cuando estamos apegados de algo es porque lo estamos apreciando. Nosotros no podemos entender que es posible tener un aprecio total sin apego. Porque ese es un estado muy exaltado. Es el estado de real conexión, en el cual no hay dependencia. Yo estoy apreciando y amando a esa persona, no por lo que esa persona me da a mí, sino porque intrínsecamente hay un amor entre esas dos cosas. O en mi trabajo, lo que estoy haciendo. No depende de la atención que yo tenga de tenerte. No sé si está hasta ahí. Entonces, la segunda forma en que se maneja el miedo a la pérdida es mediante el mecanismo psicológico de la negación. Es decir, lo que llamamos jugar al avestruz. Es simplemente, esto no está pasando, esto no está pasando, esto no está pasando, esto no puede. Y tenemos frases como, oh Dios mío, esto no puede ser, esto no es cierto, esto no puede ser. Porque no podemos enfrentar la cosa, porque no podemos manejar el duelo que tenemos, porque creemos que ese duelo nos va a destruir. Entonces, una fuente de culpa relacionada con ese duelo también es la ira. La ira contra el ser querido. ¿Cómo así que te fuiste y me dejaste solo? O me dejaste sola. Me dejaste sola en la vida. Yo que dependía de ti, te fuiste, te moriste, y ahora qué voy a hacer sin ti. Entonces, nosotros tenemos todos esos sentimientos. Y eso se reprime porque es irracional. La mente racional no puede entender eso. Entonces nosotros necesitamos reprimir esa necesidad de dependencia que tenemos con ese ser, porque hemos creado una dependencia que no es real. Y por eso es que muchas veces las personas que dependen de personas en ese sentido ensalzan las virtudes de esa persona. Entonces tú ves gente que está unida a personas que uno dice, pero ¿cómo puede estar respetando a esa persona? Y la persona tiene tanta dependencia de esa persona porque tiene tanto miedo a quedarse solo o a quedarse sola que no pueden soltarla. Entonces exageran las cualidades. Sí, es muy malo y tal, pero fíjate que es muy buen mozo. Cosas así. Porque no hay ese balance emocional, porque no hemos aprendido a dejar ir esas emociones. Entonces, a partir de la naturaleza de estos que hemos descrito hasta ahora, es evidente que el duelo severo, la pérdida, las reacciones patológicas, pueden prevenirse mediante el reconocimiento temprano y la entrega preventiva de los sentimientos asociados mientras son leves y pueden manejarse sin sufrimiento excesivo. Eso fue una frase larga, voy a explicar. Hay una técnica, yo me imagino que muchos de ustedes tienen un jardín, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen jardín, ustedes saben que hay una cosa que se llama la maleza. Si ustedes están cuidando el jardín y arrancando la maleza justo cuando están haciendo, es fácil, ¿verdad? Cuando la maleza es chiquita es fácil, pero si la dejan crecer, es un gran problema. Eso es de lo que acabo de hablar. Si nosotros podemos reconocer tempranamente, uy, yo me estoy apegando a esta persona, o tengo este animal y a medida que avanzan los años, cada día digo, ¿y yo qué voy a hacer cuando se muera? Si sigo alimentando esa maleza de ese dolor, cuando suceda va a ser más difícil dejarla ir. Entonces, el proceso de dejar de ir debe ocurrir en el mismo instante en que sientes la tensión.
No tienes que esperar, porque mientras más leve sea el apego que tienes, más fácil va a ser soltarla. Entonces, el proceso de soltar las emociones es algo que debes empezar a practicar ahora mismo. Ahora mismo. Y eso es lo que vamos a hacer en los últimos 20 minutos. Vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Está claro hasta ahí lo que hablamos? Una pregunta. Bueno, entonces, quiero ver si hay alguno de ustedes, vamos a ver, si tiene una pregunta, o alguno de ustedes que tenga en este momento una situación que le haya sido difícil. Obviamente esto va a estar grabado y va a estar, a otras personas lo van a ver, pero yo lo que voy a hacer es que voy a tener una conversación con esa persona y lo voy a ayudar a soltar a ella o a él esa emoción que está teniendo para que vean cómo es el proceso. Y ese proceso que van a ver, que consiste en paso número 1, aceptar lo que estoy sintiendo, ¿sí? Aceptar las sensaciones corporales que estoy sintiendo, aceptar los pensamientos que estoy sintiendo y luego empezar a cuestionarlos y finalmente preguntarme si puedo soltarlo o no y decir, voy a soltarlo, tomar la decisión de soltarlo y luego soltarlo. Ese proceso que al principio parece difícil, si lo hacemos poco a poco, vamos aprendiendo, es una cosa que ustedes pueden usar todos los días. Y lo ideal es usarlo con cosas pequeñas para ir aprendiendo el proceso y desarrollando. Como digo, vamos a tener 4 sesiones en que vamos a ver. Hoy vamos a concentrarnos en lo posible, en apatía, en depresión y en pena. Entonces, abro la sección a sus preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta o alguien tiene una situación que pueda? Por favor, no todos al tiempo, porque no. A ver, yo tengo una duda. Mira ya, lindo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Saludos desde acá, desde México. Oh, qué lindo. Bueno, yo acabo de sufrir la pérdida de mi madre. Ok, No tiene más de un año. ok. Y a partir de pues de su muerte, yo he estado sin ánimos de nada. He subido de peso como 20 kilos. Ok. No quiero moverme, quiero estar. Obviamente estoy deprimida, ¿no? Me duermo toda la tarde si quiero. No me siento con fuerzas para hacer ejercicio, para salir a caminar, para hacer lo que antes me llenaba. Estoy yendo con la psiquiatra y me está dando medicamento, pero yo la verdad es que ya dejé de tomar las pastillas para dormir y tengo ese ánimo de salir de esto. Yo era muy allegada a mi madre, o sea, toda la vida siempre estuve con ella. Ok. Pero ¿de dónde me agarro? O sea, porque a veces, digo, ahorita a lo mejor ya no tengo tantos esos pensamientos, ¿no? Pero para mí la vida se acababa, o sea, yo decía, tengo 2 hijas, soy divorciada, y me cuestionaba mucho eso, ¿no? Yo decía, es que yo me quiero ir con mi mamá, o sea, ya mi vida se acabó aquí. Entonces, ¿de dónde se agarra uno? Bueno, Pues para sacar las fuerzas, ¿no? entonces mira, a ver. Primero que todo, ¿estás dispuesta? Porque esto puede ser una cosa emocional. ¿Estás dispuesta a hacerlo ahora? Ok. Entonces, mira, primero que todo, yo quiero que te abras y aceptes. ¿Qué es lo que está la pérdida de tu mamá, qué te hace sentir más fuerte? Mucha tristeza. Ok, entonces acepta que estás triste. ¿Cómo te sientes? Muy triste. Ok, entonces acepta que estás triste. No trates de rechazar la tristeza, simplemente acepta, estás triste. Bien. ¿Qué pensamientos estás teniendo? Pues que me siento sola. Ok.
Entonces, deja llegar eso. Estás sola, te sientes sola. Acéptalo. ¿Y ahora qué pensamiento estás teniendo? Me siento muy triste. Ujú. Te sientes muy triste, te sientes muy sola. ¿Y qué va a pasar ahora que te sientes sola? ¿Qué es lo que te dice tu cuerpo que va a pasar? Tengo que recuperarme. No, pero eso no es lo que te está diciendo. ¿Qué va a pasar si estás sola? ¿Cuál es el miedo que tienes? ¿Qué es lo que pasa si estás sola? ¿Qué va a pasar si estás sola? Me voy a morir. Ujú. ¿Y es verdad que te vas a morir por estar sola? ¿Mm? Sí, sí puedo. ¿Cómo? Sí puedo Si puedes que... morir. ¿Cómo relacionas que te vas a morir con estar sola? ¿Por qué? Pues porque ya no está conmigo. Pero lo que quiero saber es cómo relacionas que ella no esté con que tú te vas a morir. ¿Qué era lo que ella tenía que te mantenía viva, que ahora te falta? Su compañía, sus consejos, Ujú. Y es las lo ganas único. de hacer algo. ¿Perdón? Las ganas de hacer algo. ¿Y ella es la única persona que te puede dar compañía y consejos? No. Está mi papá, están mis hijas, mis hermanas. Ok. ¿Y qué te impide aceptar la compañía y los consejos de tu papá y tus hermanas y tus hijas? Es que con ella tenía una comunicación pues abierta, Ujú. Ok. cercana. Entonces, has descubierto que tú no tienes una comunicación abierta y cercana con tu papá y con tus hijas. Ok. Y ahora que sabes que no es la falta de tu mamá, sino es el hecho de que no tienes comunicación abierta y cercana con tu papá y tus hijas, ¿cómo te sientes? Pues mal, ¿Mm? mal, ¿Por qué? porque creo que no todos podemos cumplir un rol, el rol de otra persona, Te perdí. ¿No todos podemos cumplir un rol qué? de otra persona. No entiendo lo que dices. Ajá, yo creo que el papel de la mamá hay un vínculo muy fuerte con hijos, Ujú. al menos la mía así era. Es, es sobrenatural, o sea, como que no creo tener en esta vida una comunicación tan, tan cercana con otra persona. ¿Y cuál crees que es la consecuencia para tus hijas, donde tú eres la madre, de que tú creas eso?
No, pues es que yo tengo que hacer el papel que hacía mi madre conmigo, yo hacerlo con ellas. Ujú. ¿Y qué te está impidiendo hacer eso? Pues que no están conmigo. ¿Qué te está impidiendo hacer que tú tengas ese papel con tus hijas? Yo creo que es mi depresión. O Ajá. sea, es como un muro. Ok. Entonces, ahora quiero que aceptes que estás deprimida, que tienes ese muro. Sí, sí lo acepto, yo lo sé. Ujú. ¿Y qué pensamiento tienes? Pues quiero salir de eso. No, pero ¿qué pensamiento te hace estar deprimida? Estoy deprimida por eso, por la falta de ella. Pero estás en un círculo. Acepta que no la tienes. Y estás deprimida porque no la tienes. Y no la tienes, entonces no vas a salir de la depresión. Sí, sí tengo que salir. No, no tienes. ¿Vas a salir o no? Sí, sí voy a salir. ¿Y qué tienes que hacer para salir? Regresar a las cosas que me gustaban. Ujú. ¿Y qué te impide regresar a las cosas que te gustaban? Mi apatía. Vamos a ponerle un nombre a la apatía, porque es como una muñeca que tienes que te gusta mucho, ¿verdad? Estás como, ay, qué linda esta apatía, yo la quiero tener, no me la quiten. Sí, ¿Y eso te está ayudando? no. ¿Y eso lo estás diciendo solamente por decírmelo a mí o estás reconociéndolo internamente? No, sí, sí lo estoy reconociendo. Ok. ¿Y vas a dejarlo ir? ¿Cómo? ¿Vas a dejarla ir? Sí, ¿Cuándo? pronto. ¿A qué le estás dando valor entre este momento y el momento en que la dejas ir? ¿Qué es lo que todavía quieres conservar? No lo sé. Ok, muy bien. Eso estuvo muy bien, no lo sabes. Quédate con ese sentimiento, acepta ese sentimiento. No sé por qué no puedo soltar la apatía. Y si supieras qué sería, Si supiera, ¿qué sería? Deja que la imaginación vuele. no lo sé. No lo sé. No viene a mi mente nada. Muy bien. Entonces, quédate con ese sentimiento. No sé por qué tengo esta apatía tan arraigada. Acepta eso. ¿Cómo te sientes? Mal. Mal Acepta. porque no sé el origen. Exacto. Muy Es bien. mi mente. Pues está bien. Acepta que te estás sintiendo mal. Tienes que vivir eso. La cosa es muy difícil. No sé cómo es. Cierra los ojos y siente eso. No lo resistas.
¿Qué pasó? Pues son puros pretextos, ¿Mm? puros pretextos. Ajá. ¿Tienes claro eso? Que son puros pretextos. ¿Podrías verbalizar esos pretextos? A veces estoy cansada, no tengo tiempo, Ujú, quiero dormir, ujú, estoy gorda, no tengo dinero. ujú. ¿Y es verdad todo eso? No, Ok, entonces volvamos al principio, porque esto es como una especie de madeja donde vas desmadejando la cosa, ¿sí? Entonces vuelve al sentimiento inicial, mi madre se fue y no la tengo. Ahora, ¿cómo sientes ese sentimiento? pues me siento más tranquila. Ok, entonces mire ya, cuando empezamos y ahora, ¿te sientes más tranquila? Ok, esto es simplemente un proceso corto, ¿sí? ¿Tú tienes mi email? No, Ok, toma mi email. Es José a la vida integral. Me mandas un email y trabajamos más. José @ la vida integral. ay, permítame, no encuentro ¿cuál es, perdón? José @ lavidaintegral.com. Ok, esto es solo una demostración, pero yo quiero seguir trabajando. Pero dime una cosa, y por favor tienes que ser muy clara, muy honesta. Del momento en que empezamos a ahora, ¿qué pasó? Me conformo más. Ok. Ese es el proceso de soltar. Primero que todo, te quiero decir que te agradezco mucho la valentía de estar frente a la gente porque esto es una demostración. Pero este es un proceso que todos podemos trabajar. Podemos trabajarlo solo, podemos trabajarlo con alguien. Es ir enfrentando. Lo primero que hay que hacer es lo que tú enfrentaste. Enfrentaste todas estas situaciones que enfrentaste. Tú las habías enfrentado como las enfrentamos ahora conversando. ¿Habías tenido esos sentimientos tan profundos? Esos estaban amarrados, ocultos. Eso es lo que te mantenía así. Con el proceso de enfrentarlos, de aceptarlos, poco a poco se van a ir aflojando. ¿Te queda claro eso? Sí, Entonces, por favor, mándame un email y sacamos un tiempo para seguir trabajando más. Entonces, muchas gracias. A ver, ¿te sientes mejor? sí, ¿De verdad? No lo digas por decírmelo. no, de verdad. Ok. Bueno, te quiero mucho. Ok. Bueno, queridos, primero que todo, por favor, agradezcámosle a Mireya por el poder, la capacidad que tiene eso fue una cosa muy hermosa. Entonces, esto es como te digo, estos son espacios gratuitos, pero realmente hay mucha gente que les puede ayudar, que nos puede ayudar, porque nosotros no estamos solos, no estamos solos, no estamos solos, tenemos esta capacidad de ayudarnos los unos a los otros. En la vida integral hay muchos recursos y hay muchos recursos. Entonces, este es el tipo de cosas. Vamos a tener 4 sesiones más como esta.
en donde yo voy a hablar de temas y vamos a ir trabajando. Si alguno de ustedes quiere un proceso más largo, puede escribirme a mí y podemos trabajar. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta antes de que cerremos hoy? Una pregunta corta, tenemos un minutito. Bueno, veo corazoncitos y sonrisas, pero parece que no hay nada más. Entonces, por favor, aquí los esperamos todos los lunes a esta hora. También, como les dije antes, antes de pasar, y quiero recordarles que en la vida integral siempre podrán encontrar estos espacios todos los lunes a las 7 de la noche, los domingos a las 8 de la mañana tenemos meditación y tenemos otros programas que pueden ustedes acceder. ¿Ok? Entonces, yo creo que hoy terminamos. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a todas y a todos. Henry, bueno, Gracias. todos pueden prender las Gracias. cámaras, a ver si... Buenas noches a todos. Gracias. Gracias a Gracias, todos. José. Feliz Chao, noche. adiós. Un Gracias. abrazo para Gracias, todos. gracias. Domingo. Excelente charla. A mí también me ha servido mucho. Bueno, Gracias infinitas. ok. Una pregunta, ¿quedan grabadas las clases? La clase queda grabada, sí. Y la pueden ver en el canal de La Vida Integral. Porque el lunes próximo no lo voy a poder ver, por eso. Sí. La clase queda grabada y pueden ir a La Vida Integral al canal de YouTube. Ahí van a estar esas clases. Muchas ¿Ok? gracias, muy interesante. Muchas gracias. Chao. Adiós.